después, Absalón compró un carruaje y caballos. Contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy el juez. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no le permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Dios te bendiga una vez más y bueno, qué alegría estar por este medio compartiéndote palabra de Dios. Y es que hay que darle gracias a Dios porque la internet se ha convertido en un medio para que su palabra siga expandiéndose. Y al expandirse su palabra, lo que lleva es salvación y vida eterna, restauración, consuelo, y muchas cosas que el ser humano en este momento está pidiendo. Creo que es una oportunidad grande para el ser humano el escuchar, y no solamente por este medio, sino por la radio también, por la televisión. Por eso la gloria y la honra es para nuestro Dios. Quiero compartirte un texto bíblico con grandes promesas. Se encuentra en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 30. Solamente te voy a leer este solo pasaje y quiero que tú tomes notas y también logres leerlo todo, así como yo lo hice. Contextualizaré todo ese capítulo para que tú entiendas un poco más de esa palabra maravillosa que Dios te ha regalado. Dice el capítulo 15 de 2 de Samuel, versículo 30. Entonces David subió el camino que llevaba al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían. Tremendo pasaje, ¿no? Así que inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más porque me das el privilegio nuevamente de compartir este mensaje para tu iglesia, oh Dios. Un mensaje con promesa. Gracias, oh Padre Celestial, porque tu presencia, tu Santo Espíritu también está en medio de ellos, Señor, dando ese consuelo. En el nombre de Jesús también bendice, oh Dios, a los amigos, a los que escuchan, oh Dios, que todavía, Padre, no han aceptado a tu Hijo amado Jesucristo como único y Salvador, pero que en este momento su disposición está siempre lista para escuchar, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia siga fluyendo con poder. Gracias, oh Dios, porque el propósito del mensaje de tu palabra es dar vida y vida en abundancia, es restaurar, es sanar, es consolar, oh Dios. Y gracias porque provees los medios necesarios, Señor. Por eso te lo pedimos, que tú sigas fluyendo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como te lo decía, es un mensaje de bendición para tu vida. El mensaje lo he titulado Buscando hacia arriba para vencer. Siempre hay que buscar hacia arriba para vencer. La palabra de Dios dice que debemos poner nuestra mirada en las cosas que están arriba y no en las que están en la tierra. Y es que este es un mensaje maravilloso porque es un momento crítico para David, para el rey David. Un momento que él no se esperaba.
Dios lo había colocado en el trono reemplazando a Saúl. Y bueno, creo que cuando Dios elige a una persona es para convertirlo en rey y sacerdote. Y creo que en este momento esa bendición está fluyendo sobre tu vida. Pero esto no quiere decir de que el hecho de que seamos reyes y sacerdotes, como lo dice su palabra, al aceptar a Jesucristo como único y salvador, entonces ya nosotros estamos lejos de los problemas, estamos lejos de las dificultades. No, porque aquí vemos un ejemplo que nos transmite la palabra de Dios. David iba subiendo al monte de los olivos, pero no iba con alegría, no. Dice la palabra que iba llorando mientras caminaba, mientras subía el monte de los olivos. Y es que nosotros estamos siempre expuestos a muchas dificultades, problemas, pero nosotros no nos quedamos en esos obstáculos, nosotros avanzamos porque es la presencia de Dios la que fluye en medio de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos este contexto, este solo versículo, y tú retrocedes al capítulo 14, te das cuenta por qué David iba subiendo hacia el monte de los olivos. En ese capítulo 14 dice que Absalón huye por haber matado a su hermano. Absalón es hijo de David y mató a su hermano. En el versículo, ¿por qué mata a su hermano? Porque violó a su propia hermana Tamar. Mire todo el conflicto que venía familiar de David. En el versículo 26, después de un tiempo, Absalón se reconcilia con su padre, con David. Y a partir del capítulo 15 nos sorprendemos porque esta reconciliación no se veía muy agradable, porque en el capítulo 15 dice que Absalón se rebela, se levanta contra su padre. Y es que cuando tú comienzas a leer el capítulo 15 del versículo 1, dice que él se levantaba muy temprano para indisponer al pueblo contra David. O sea, que se fueran en contra de su padre. Solo fíjate este problema que había. Yo pienso que la batalla o las batallas o guerras más fuertes que uno puede enfrentar es dentro de la familia. ¿Por qué te digo esto? Porque este era el problema que estaba pasando con David. Y es que las circunstancias eran muy graves. Después de haber recibido con amor a su hijo afuera del palacio lo indisponía. Y es que él era muy astuto. Él decía: ustedes necesitan un rey, un juez mejor que los atienda. Tremendo, ¿no? El mismo hijo atacando a su padre, indisponiéndolo. Y es que las circunstancias de David, como te decía, no eran muy buenas. Su hijo Absalón quiere quitarle el trono. Imagínate eso. Absalón es el tercer hijo. Como te lo decía, mató a su hermano Amnón, pues este había violado a su hija Tamar. Y además de eso, Absalón preparó un complot contra su padre para convertirse en rey de Israel. Tremendo problema interno en el hogar. ¿Cuántos problemas internos hay en nuestro hogar? ¿Cuántos se levantan contra nosotros? Nuestros hijos, los nietos, los sobrinos, el cónyuge, nuestros padres, nosotros contra ellos. O sea, mira los problemas que hay. Pero hoy la palabra de Dios te quiere bendecir. Por eso tú estás escuchando una palabra de edificación para tu vida y en medio de tu familia. Y es que Absalón representa a aquel familiar o persona cercana que nos decepciona a causa del dolor. En este momento yo sé que tú estás pensando en aquel familiar. Claro que sí.
porque automáticamente pensamos. Pero también sabemos en la historia, y retrocedemos más allá, cómo David enfrentaba a Goliat, cómo David enfrentó la persecución de Saúl, cómo David enfrentó muchas guerras con los filisteos, cómo David enfrentó muchos enemigos y a todos los derrotó, enemigos fuertes. Pero él nunca se imaginó, no se le pasó por su cabeza, nunca planeó enfrentar a su propio hijo. Nunca esperó que su propio hijo lo traicionara, convirtiéndose en su enemigo. Y es que el enemigo de David no estaba ni tan lejos, cerca. Pero David nos enseña algo que hay que retener en nuestro corazón. David nos está enseñando que hay que ser un buen padre. David nos está enseñando que hay que ser un buen adorador. David nos está enseñando que la humildad va primero que la altanería y la grosería. David nos enseña que así tu enemigo esté en tu casa, tu comportamiento tiene que ser de manera decorosa delante de Dios y delante de los que están en casa. No responder de la misma manera negativa con que te están insultando. No solo era una batalla más que tenía que enfrentar David, no, era una profunda crisis personal y familiar. ¿Cuántas crisis nosotros tenemos internas en nuestras casas? Porque hay hijos que se rebelan contra nosotros. ¿Sí? O cambiemos, el cónyuge se rebeló contra nosotros. O quizás vivimos en casa de nuestros abuelos y ellos se rebelan contra nosotros, o nosotros nos rebelamos contra ellos. No era una batalla más para David. Para ti esto no es una batalla más, no. Y es que la crisis personal y familiar siempre está ahí. Los conflictos siempre van a estar ahí. Pero te recuerdo que nosotros somos más que vencedores. Y hoy la palabra te está diciendo, síguete preparando, porque yo quiero verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y un verdadero adorador es el que vence, es el que busca hacia arriba para vencer. No busca hacia abajo, no, hacia arriba. Recuerda muy bien eso. El hacer la voluntad de Dios no significa ausencia, escúchame bien, de los obstáculos en la vida espiritual, familiar, laboral. El rey David vivió momentos difíciles, pero al final Dios lo fortaleció y lo ayudó. Esto no quiere decir que ahora, como tú eres cristiano, como tú estás escuchando este mensaje, ya los problemas se van a ir. No, aquí el propósito es que tú escuches a Dios para que Dios te dé fortaleza y termine tú recibiendo esa ayuda que en este momento el ser humano necesita por todo lo que está pasando. Y no solamente lo digo por la pandemia, sino por muchas cosas más. Pero algo interesante que vemos en la historia, David sabía en ese momento que como su hijo se había rebelado, él tenía que proveerse de armas para esta batalla. Claro que sí, tenemos que proveernos de las armas. Cuando alguien viene con insultos contra nosotros, nuestros familiares que están en casa, nuestros hermanos en Cristo, nosotros tenemos que estar listos y armados. Pero la pregunta es, ¿qué clase de armas buscó David? Y esto es interesante, porque es que en las peleas familiares, sin darte tanta explicación literal, los cónyuges, la esposa busca la olla,
el caldero, el cucharón, el cónyuge, el esposo, busca las palabras deshonestas, los hijos, los insultos y muchas cosas más. Solo sorpréndete de esto. Mira las armas que aparecen automáticamente, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Pero esas son armas negativas. Aquí David se estaba preparando para buscar unas armas para enfrentar a su hijo. Y es que la estrategia del rey David ante la batalla con su hijo fue la adoración y el buscar a Dios. Oiga, qué cosa tan extraña, ¿no? La estrategia que utilizó David fue buscar la adoración a Dios y mantener la intimidad con Él. Por eso yo te leí el versículo 30 y dice que Él sube al monte de los olivos. Y cuando tú lees el versículo 31, te das cuenta que David ora arriba en el monte de los olivos. Al llegar, versículo 32, David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba, ahí se encontró con un amigo llamado Usai. Tremendo, la gente buscaba el monte de los olivos para ir a reconciliarse con Dios, para ir a adorar a ese Dios poderoso, para ir en busca de una solución, de un arma para enfrentar los problemas que estaban abajo. Y es que el arma más poderosa del cristiano es la oración. Cristiano que no ora, el diablo se lo almuerza. Así como lo estás escuchando. Si tú eres flojo para la oración, esto quiere decir que tú no subes hacia arriba. Y si no subes hacia arriba, entonces difícilmente puedes vencer. David busca a Dios subiendo arriba en el monte de los olivos. Pero algo interesante en el verso 30 dice que cuando David subía lo hacía llorando. Y además de eso dice el versículo 30 que él iba con un grupo de amigos, de gente cercana al reino, y también iban de esa misma manera. Cuando tú estés en un punto de crisis, busca en quién refugiarte, aquel que pueda sentir tu dolor, verdaderos amigos. David iba llorando. Él sabía que las consecuencias de esta batalla eran difíciles. Enfrentar a su propio hijo. Tremendo, ¿no? Enfrentar a su propio familiar. Pero te recuerdo que cuando uno mira hacia arriba, cuando uno busca las cosas que están arriba, uno es vencedor. Busca primero lo que está arriba y no lo que está aquí abajo. Mira hacia arriba siempre. Y es que en el monte de los olivos fue el lugar preferido por Jesús. Mira lo extraordinario. David sabía a dónde tenía que ir y no conocía a Jesús. Todavía Jesús no había venido, pero ese lugar tenía algo maravilloso: la presencia de Dios. Y es que la presencia de Dios, cuando tú la buscas, eso es algo que fluye sobrenaturalmente en tu vida. Es algo que te da tranquilidad, te sana, es algo que te restaura, te da consuelo. Te dice: no te preocupes, porque yo siempre estoy contigo. Nadie te tocará. Esa es la confianza que tenemos. Este fue el lugar preferido de Jesús. Allí Jesús enseñaba a sus discípulos la revelación. Claro que lo vemos en el Nuevo Testamento. Allí Jesús oraba la comunión con Dios. Allí Jesús se fortaleció en oración.
O sea, la renovación se renovó para luego ir a la cruz. Tremendo, ¿no? Esto es extraordinario. Ahora, ¿sabe qué es lo maravilloso de este pasaje? Es que Jesús también tiene un lugar preferido en tu vida. Claro que sí, para que enfrentes todas las batallas. Ya no tenemos que ir al monte de los olivos, no. Jesús dice: entra en tu aposento, cierra la puerta y ora, porque después que salga de aquí eres un vencedor. Tremendo, ¿no? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un lugar preparado, y aún más tú lo has preparado. Es tu aposento, es tu hogar. Estamos en esta cuarentena, estamos en estos aislamientos. Es el momento donde tú te sientes con tu familia, y si ha habido discusión, acércate y pide perdón como creyente. Y si tú ves que aquel familiar no es cristiano, entonces acércate tú primero y dile: yo tengo el amor de Cristo, así que este es mi aposento y yo quiero bendecirte. Porque eso es lo que quiere Jesús, que tú entres en el aposento para luego recompensarte en público. En el verso 32, David llegó a la cumbre. David llegó arriba. Cuando tú te humillas, dice la palabra que el humillado el ensalzado será humillado, y el humillado será. Pero eso es porque se llega arriba. Eso es porque uno coloca la mirada en las cosas que están arriba y no en las cosas terrenales. La Biblia dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas comienzan a añadirse para bendición. David llegó a la cumbre del monte para adorar. Fíjese, llegó llorando, pero no llegó quejándose. No llegó diciendo: Señor, mira a mi hijo como... No, David llegó en un tono que nos sorprende a nosotros: adorar a Dios. No pensaba ni en su problema, no. Él dijo: voy a subir al monte y voy a adorar a ese Dios poderoso. Los problemas se van en este momento. Ningún problema me va a impedir a mí adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí fue donde Usaí, Arquita, le salió al encuentro. Mire que ya allá arriba habían verdaderos adoradores. La Biblia nos enseña que la oración del justo puede mucho. Si oras y haces comunión con Dios, te fortaleces. Y esto lo digo para el pueblo cristiano, para la iglesia de Cristo. Aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como único y salvador, la invitación está ahí. Que tú tengas ese encuentro también, al igual como yo lo tuve. Y verás que la comunión con Dios te fortalecerá. Usaí le salió al encuentro. Y su significado, el nombre de él dice: el que se apresura. Siervo incondicional de David. Se apresuró a buscarle y manifestarle su apoyo. Esos son los verdaderos amigos. Esos son los verdaderos hermanos en Cristo. No es aquel que llega a tu casa y dice: no, es que tu hijo, es que tu esposo, no. Ese no es un cristiano que se considera amigo tuyo, ni es un amigo secular al cual tú admiras. Usaí le manifestó su apoyo. Este hombre se convirtió en un instrumento para la victoria mientras adoraba a ese Dios poderoso. Tremendo. Dios se ocupaba del problema de David mientras él adoraba. Isaí le decía: no te preocupes, que estamos en lo alto, y si estamos arriba somos vencedores. Ese es el tipo de consejo que tú necesitas. Hoy la palabra de Dios te dice:
que tú eres un vencedor. Yo te aconsejo que busque de ese Dios poderoso. La cumbre nos habla de la cima del monte, la parte más alta. Allí se construían las fortalezas. Los reyes construían siempre en la parte alta y puede que todavía lo hagan para enfrentar a sus enemigos, para poder ver a sus enemigos. Creo que si tú subes hacia arriba, hacia la cima, tú vas a ver los problemas. Y cuando tú ves los problemas, tú le vas a decir: Señor, yo voy a enfrentar esta situación porque tú me has dado amor, porque tú me has dado felicidad, porque tú me has dado tranquilidad. Y estos problemas se van. Esa es la actitud. La Biblia, escucha con atención, y lo dijo el mismo David en el Salmo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi vida, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamé a Jehová y él me respondió. Ese es un cántico que también nosotros entonamos. Y es que en las peores situaciones, cuando tú estás en la cima, tú tienes que decirle: Señor, levanta. Oh, gracias, Señor, porque levantaste mi cabeza, Señor. Ahora tengo la mente clara para ir a hablarle a ese familiar que está indispuesto conmigo, para ir a hablarle a ese hermano que él sabe que yo lo quiero mucho, para ir a hablarle a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi nieto, a mis sobrinos, de que Dios tiene el control, porque es el amor de Él que está en mi vida. La crisis, escúchame bien, deben empujarnos a las fortalezas. Claro que sí. Y eso se consigue a través de la oración. Eso era lo que David hacía arriba en el monte. En el versículo 31 dice que David oró al Señor. Y yo me imagino que esa oración de David no fue de 15 minutos. Porque estamos acostumbrados a orar solamente 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos. No, hagamos horas de oración para que el Señor sea dándonos fuerzas. Las crisis deben empujarnos a fortalecer nuestra vida de oración. Claro que sí. No es que, como tengo este problema, entonces ya yo no voy a orar, ya yo no leo la Biblia, ya. No. Es el peor error que comete un cristiano. David, ante las adversidades, sabía que debía orar. Y esto lo hacía crecer de manera espiritual, para enfrentar lo que venía, porque él sabía que tenía que bajar y encontrarse con su hijo Absalón. David fue empujado por los problemas hacia ese monte. Cuando tú tienes problemas, esos problemas no te agobian, ni te asfixian, ni te destruyen. No, te empujan para mirar hacia arriba, para buscar las cosas de Dios. Mira lo que hace el problema. O sea, yo no entiendo por qué algunos dicen que yo tengo este problema, por eso es que yo no voy a la iglesia. Por eso es que yo no me congrego en ninguna parte, porque yo sufrí esto. Porque es que hay una teología así de esta manera y de la otra, entonces uno no sabe ni en quién creer. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué clase de cristiano es? La Biblia dice: o eres caliente o eres frío, pero en el medio no te quiero. David fue empujado por los problemas hacia ese monte. Dios sabe qué cosas debes tú enfrentar o estás enfrentando en este momento en familia. Dios lo sabe, pero como tú estás metido en oración, Él dice: no te preocupes, que tú eres un vencedor, porque estás buscando hacia arriba. Estás buscando primeramente mi reino. Y tú sabes que yo soy la solución. Y es que mira, ir hacia arriba fue lo más bonito para David. Y te voy a concluir ahí, para decirte que subiendo a ese monte de los olivos, Jesús no evitó la cruz. Jesús también participó de esa subida a ese monte.
Mira lo maravilloso que es la palabra de Dios cuando tú vas al Nuevo Testamento. Jesús también estuvo en el Monte de los Olivos. Jesús no evitó la cruz. Él le dijo a nuestro Padre Celestial, estando allá arriba en adoración, en alabanza, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y es que como la Biblia le describe como totalmente Dios, también la Biblia lo describe como totalmente humano. La palabra de Dios dice que Él lloraba lágrimas de sangre. O sea, era un dolor grande. Y Él le decía: Padre, pasa de mí esta copa. Pero al final decía: que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que sea tu voluntad. Cuando tú subes arriba, cuando tú estás en oración con Dios, en alabanza, en adoración, cuando tú estás en esa intimidad, tú no puedes ponerle condiciones a Dios, porque es Dios quien te va a fortalecer en ese momento. Tú no puedes decirle: Señor, el problema me está atropellando. No, porque ni David ni Jesús pensaban en el problema. Ellos se manifestaron a Dios. Esto fortaleció a Jesús para enfrentar la muerte en la cruz. Esto fortaleció a David en el Antiguo Testamento para enfrentar el problema que tenía. Y que cuando yo te digo que Jesús fue fortalecido, es porque nuestro Padre Celestial le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que hoy toda rodilla se doblará ante Él. Mira el privilegio que le dio. Y lo exaltó. Escúchame bien, hasta lo sumo. Él es el primero y el último. No hay más. Hoy en día tenemos la presencia del Consolador, del Espíritu Santo. En este monte Jesús y David sembraron lágrimas, pero ambos alcanzaron la victoria. Cuando tú colocas la mirada hacia las cosas de arriba, porque estás en tu aposento, ya no te toca subir al monte. No, es tu aposento ahora, y cuando tú te conectas con Dios, con esa mirada hacia arriba, en adoración y alabanza, sucede algo maravilloso en tu vida. Él dice que te recompensará allá afuera en público, y eso es recompensa en victoria. ¿Por qué te digo yo esto? Porque finalmente Absalón muere, y su consejero perverso que ayudaba a Absalón, Ahitofel, se suicida, y David vuelve a reinar. Dios le dio la victoria a David. Dios te va a dar la victoria. Créelo y di amén. Recibo ese mensaje de victoria. Y aún más ahora me dedico a la oración, a la alabanza, a la adoración, porque ese es el propósito que Dios quiere que tú hagas. Te recuerdo que Él es el único que nos conecta a la adoración del Padre. No hay otro mediador. En conclusión, Dios nos recuerda la manera de enfrentar la crisis. Y eso es buscando de su presencia. Y eso es adorándolo. Y eso es hablando con Él. No es ni manifestándole las cosas. Mira todo lo que hace Dios. Él solamente quiere escucharte, pero no quiere escucharte tus problemas. No, ya lo sabe. Él lo que quiere que tú cantes, que te goces en su presencia, porque ese es el propósito del Señor. Los problemas, las decepciones, las circunstancias que te causan dolor se van. ¿Por qué? Porque adorar a Dios te eleva por encima de las dificultades a través de una comunión
con ese Dios poderoso. Y como ejemplo final, te coloco al águila. El águila, cuando ve la tormenta venir, cuando ve que la tormenta la tiene encima y no puede llegar al punto donde ella va, entonces ella se eleva por encima de la tormenta. Cuando tú buscas a Dios arriba, colocando tu mirada arriba, por encima, entonces te das cuenta que los problemas se van. Y cuando se van es porque la palabra, el mismo Dios te dice que tú eres victorioso. Por eso es que somos más que vencedores. Las águilas, cuando vienen la tormenta, se levantan por encima de ella. Claro, cuando tú veas esos problemas venir, levántate por encima de ellos. Y es que la única manera de levantarte es buscando la comunión con el Señor. Recuerda que siempre estoy listo para regalarte un texto bíblico con grandes promesas. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, una vez más te doy gracias por este momento, Señor. Gracias porque tu palabra fue manifestada, Señor. Gracias porque tu presencia ha sido extraordinaria aquí, oh Dios. Cómo nos has hablado, Señor. Cómo nos das la confianza, oh Padre, que al subir, que al buscar las cosas de arriba, Señor, Padre, es lo mejor para nuestras vidas. Esta confianza que tú nos das es que los problemas se van porque tú tienes el control de nuestras vidas. Por eso, en el nombre de Jesús, sé tú fortaleciendo esta familia, este oyente, oh Dios, este hombre y esta mujer, Señor. Padre, este cristiano, en el nombre de Jesús, este amigo, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús, quiero que tu presencia lo fortalezca, oh Dios. Y aquel que no te conoce, Señor, sea tocado por tu Santo Espíritu, oh Dios, y reciba la salvación y la vida eterna que tu Hijo amado Jesucristo vino a entregar por revelación tuya. Padre, muchas gracias. Te alabo y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda siempre que Dios está listo para bendecirte. Y por este medio envía tus peticiones, porque estaremos orando por tu vida. Dios te bendiga y una vez más nos veremos nuevamente.